Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar nuestra lección en esta noche con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, confesamos que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Creador y Salvador. Tú eres santo y perfecto y justamente exiges que seamos perfectos, que no tengamos pecado. Gracias mil por darnos a Jesús, quien llevó esa vida perfecta, sufrió y murió. Nos dio la verdadera paz que necesitamos contigo. Damos gracias porque nos das el techo, la comida, el vestido y también ponemos en tus manos todas nuestras necesidades materiales. Que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad. Oramos por nuestros hermanos que se están conectando, aquellos que no pueden estar en la clase para que luego puedan ver la clase y crecer juntos. Y bendice también nosotros que vamos a estar esta noche escudriñando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias pues por tomar el tiempo en esta noche y estudiar. Valoramos mucho el tiempo que ustedes están tomando para esto. Es una bendición para nosotros poder servirles y sobre todo a medida que vamos avanzando en nuestro estudio con esta parte de la consejería. Hoy vamos para hacer nuestro trabajo en grupo. Agradezco el trabajo que han hecho, los que lo han compartido y los que se han comunicado conmigo para seguir compartiendo el mensaje o la tarea que están haciendo. Y bueno, siempre hay tiempo de poder esperar el poder tener la tarea. Y hoy vamos a trabajar en 3 preguntas, porque la pregunta 4 y 5 es algo que tiene que ver más con lo que ustedes escribieron. Leí lo que escribieron y estaba muy bien el entender esos puntos, el punto de qué es la Santa Cena, el significado que tiene para nosotros y también todo lo que tiene que ver en la Santa Cena en el culto, en la adoración, cómo nosotros tenemos los elementos y lo importante de poder conservar los elementos que nos sirve mucho para hacer la diferencia con muchas otras iglesias. En cuanto algunos creen que el pan y el vino se convierten, otros creen que el pan y el vino representa o significa el cuerpo y la sangre de Cristo, pero la Biblia es muy clara. Y en la clase pasada hablamos mucho de este tema, usando la hermenéutica, pues pudimos aprender mucho más sobre esto. Ahora, en este trabajo en grupo, pues la primera pregunta, ¿qué hacer cuando en la iglesia hay problemas con los papeles del hombre y la mujer? Y es un problema que siempre vamos a estar, una vez más, viviéndolo. Y si ustedes recuerdan la clase pasada, yo les estuve compartiendo de que hay varias denominaciones que se llaman luteranas, que son luteranos, pero no son luteranos confesionales, tienen su manera diferente de ver la doctrina, de enseñar la Biblia, y por eso no tenemos compañerismo. Y una de estas diferencias que tenemos es el papel del hombre y la mujer. Por ejemplo, con el sínodo de Missouri tenemos también ciertas diferencias con ese papel del hombre y la mujer. Pero en la iglesia, ¿ustedes qué necesitan ver cuando en verdad está este problema? Y lo primero que necesitamos hacer es seguir el ejemplo de Pablo. Vamos a leer, por favor, en 1 Corintios, el capítulo 11, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? 1 Corintios 11, versículos del 1 al 2. Vamos a leer 1 Corintios 11, versículos 1 y 2. Amén. Dale, hermano. 1 Corintios 11, versículos 1 y 2. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué.
Muy bien, entonces miremos la manera de Pablo abordar el problema. Cuando él les dice en el versículo 1 que sean imitadores de él, así como él de Cristo, Pablo no está diciendo que lo tienen que ver a él como ejemplo, sino que lo que Pablo quiere es que ellos puedan escuchar la palabra de Cristo. Pablo, ya sabemos, está escribiendo inspirado por Dios, pero Pablo también enseñó fielmente la palabra de Dios. Y él fue imitador en cuanto que quiere, perdón, que la iglesia lo imite en que él escuchó de Cristo y él que hizo, el predicó de Cristo. Entonces aquí vemos lo primero que él hace, ser imitador de él quiere decir de que los corintios iban a seguir a Cristo y es lo importante. Nosotros cuando estamos abordando un problema de estos, siempre vamos a decir, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Nunca digamos, ¿qué dice Academia Cristo? Nunca digamos, ¿qué dice la iglesia? Nunca digamos, yo opino, yo creo, no. Esos términos necesitan salir de nuestro vocabulario. Necesitamos siempre decir, la Biblia dice. Y vemos el método que Pablo usa. Primero, él los alaba. Y cuando habla de que alabo, hermanos, es que Pablo les está diciendo a ellos, a los corintios, que, bueno, ellos a veces vivían todas estas circunstancias, todos esos problemas que hemos visto, pero ellos siempre escuchaban a Pablo. Por eso él dice, y ustedes retienen las instrucciones que yo les he dado. Entonces ellos tenían la doctrina bíblica, la doctrina verdadera. Sencillamente recuerden lo que hace el diablo. Cómo se mete el diablo y daña todo y siempre quiere hacer divisiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seguir el ejemplo de Pablo. Luego de seguir el ejemplo de Pablo, continuamos con el segundo consejo que se nos da en esta lección, pues identificar por qué no se entiende esta doctrina. Y es ahí donde nos necesitamos sentarnos a ver qué pasa, porque hay diferencias en cuanto a eso, qué es lo que no se está entendiendo. Necesitamos identificar quién es la persona que tiene esa debilidad. Y otra vez, no echemos la basura debajo de la alfombra. Esos temas hay que tratarlos y tratarlos con las personas que tienen esta diferencia. ¿Por qué? Porque eso va creciendo, va creciendo, va creciendo y de un momento a otro hay un problema muy grande en nuestro grupo sembrador o en nuestra iglesia y eso sucede muchas veces porque tal vez somos muy pasivos. Pero recuerden lo que aprendimos en las lecciones pasadas, que seamos astutos como serpientes, pero humildes como palomas. ¿Y eso qué quiere decir? Recuerde lo que aprendimos, de que nosotros vamos a poder mirar el problema, ver qué pasa, qué sucede, pero una vez más, estar muy, 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 muy activos en qué momento hablar, cómo no hablar, para no hacer crecer el problema. Y el tercer punto, si en verdad realmente es que estas personas no quieren escuchar la palabra de Cristo, no quieren ser imitadores de Cristo, pues recuerden usar lo que aprendimos en Mateo 18, del 15 al 17. Es decir, la amonestación fraternal. Si tu hermano peca contra ti, repréndele a solas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a dedicar un tiempo para que ellos puedan estudiar la Biblia y podamos con ellos buscar cómo la Biblia nos habla. Y cuando tenemos esto bien claro, pues el hermano pide perdón, sí, yo me equivoqué, perdóneme, entiendo cuál es el papel del hombre y la mujer, pues ya no hay lío, pues hay perdón y seguimos borrón y cuenta nueva. Pero si la persona persiste en esto, pues hay que llamar dos testigos y recuerden hacer el proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? Pues ya sabemos. No sabemos el tiempo completo. Un mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses. No, el tiempo que se necesite hablar de esto. Y el último paso, si no se arrepiente, es decirlo a la iglesia, para ver si la iglesia le exhorta y ya, si él no se arrepiente, pues aquí por su
persistencia, ese es el pecado que se comete. Persistencia en predicar la falsa doctrina. Por eso nos apartamos de esa persona y esa persona pues ya está en una amonestación fraternal y no puede ser perdonado. ¿Y por qué no puede ser perdonado? Porque no se arrepiente, ¿cierto? Si se arrepiente y pide perdón, gloria a Dios, seguimos como hermanos en la fe. Y estos consejos no solamente es para este problema, recuerden que ya hemos hablado mucho de esto, de qué actuar cuando tenemos problemas de doctrina dentro de la iglesia. Y eso que en la pregunta que sigue vamos a hablar un poco más de los líderes. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles prácticas dentro de la iglesia pueden traer divisiones en la congregación? Y nosotros también necesitamos tener muy en cuenta, en el caso de ustedes, qué es el grupo sembrador, para qué es el grupo sembrador, por qué nos congregamos como personas a escuchar de la palabra de Dios o como cristianos a escuchar de la palabra de Dios. Y por eso, cuando nosotros hablamos de las prácticas que pueden traer divisiones, pues lo primero que necesitamos ver es que casi siempre las divisiones las traemos nosotros los líderes y ustedes necesitan cuidarse de eso. Casi siempre los líderes son los que empiezan con la falsa doctrina, empiezan a hablar cosas que van en contra de la Biblia. Por eso, cuando vamos a escoger un hermano en la fe para servir dentro del grupo sembrador, para servir en la iglesia, pues siempre les damos el consejo que ustedes puedan enseñarles todo lo que aprendieron en Academia Cristo o que ellos pasen por Academia Cristo, hacer todo el proceso. ¿Por qué? Porque no queremos que ese líder que se ha llamado sea un neófito. Y recuerden que un neófito es una persona recién convertida. Un neófito puede creer que la iglesia funciona igual que el mundo, funciona igual que un trabajo, funciona igual que una empresa, y no es así. Recordemos que hay grandes diferencias. Yo voy a un trabajo es para que me paguen. Yo voy a un trabajo es para que pueda yo tener el día a día. Aquí en la iglesia, pues venimos voluntariamente movidos por el Espíritu Santo que ha creado en nosotros ese deseo voluntario. O sea, el Espíritu Santo crea ese deseo voluntario de congregarnos. Y cuando estamos acá, pues todos estamos por el mismo sentir, por el mismo amor. Entonces, ¿qué pasa con el neófito? El neófito sucede de que no sabe qué es la iglesia, no está aprendiendo qué es la iglesia y muchas veces va a traer ideas para hacer cosas dentro de la congregación o dentro del grupo sembrador, que eso puede traer divisiones. Entonces muchas veces, ay, vamos a hacer actividades para unirnos y a veces esas actividades que se hacen en sí no son malas, pero pueden traer diferencias, problemas y pueden mostrar actitudes pecaminosas que no nos van a ayudar mucho. También muy importante cuando escojamos alguien que nos ayude en el grupo sembrador o a guiar la iglesia, es que sea fiel a la palabra de Dios, como lo dice Pablo en 2 Timoteo 2:2. Y por eso es importante probar a aquellos que nos van a ayudar. ¿Y cómo así que probar? Pues es interesante poder escucharlos, darles una clase de cuando en vez, darles un devocional de cuando en vez, darles hasta un sermón para ver cómo predican, para ver cómo enseñan. Y si vemos que esa persona es fiel a la palabra de Dios, pues hay que tenerlo muy, muy en cuenta para en un futuro poder así enseñar y escudriñar la palabra de Dios. Por eso, siempre que vamos a llamar a alguien para que esté ayudando en la iglesia en el liderazgo, recordemos que no podemos llamar a alguien porque es mi amigo, porque me cae bien, porque es el que más ofrendas da, porque es el que más está dispuesto. No,
no podemos desconectar 1 Timoteo 3, del 1 al 7, que nos enseña ese pasaje. ¿Quién puede ser líder? Y vamos a leerlo, por favor, para que podamos recordar lo que nos enseña ese pasaje. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. ¿Quién desea leerlo? Dale, Benja. Amén. Primera de Timoteo 3, versículos 1 al 7. Palabra de Dios. Palabra fiel si alguno anhela obispado. Buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muchas gracias, hermano, por la lectura. Estos Amén. versículos es muy importante que nunca los aparten de sus vidas, de su ministerio. Primero lo aplicamos a nosotros. ¿Quién de nosotros puede ser líder en la iglesia? Y hay que someternos a estos requisitos. Cuando no hay este sometimiento a estos requisitos, es donde vamos a tener líderes que no van a entender cuál es el propósito de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia. Y van a hacer actividades otra vez que va a traer problemas dentro del grupo sembrador. Por ejemplo, usted está con su amigo, usted le enseña a su amigo la palabra de Dios y ustedes tienen su grupo sembrador y usted le da la oportunidad a su amigo para que le enseñe en el grupo sembrador. Pero porque es su amigo y nunca ha pasado por los estudios que ustedes han pasado, ellos empiezan a enseñar de que hay que ayunar, ahí empiezan a enseñar pues cosas del legalismo y ustedes ya están limitados, ya se limitan primero porque lo pusieron a él sin haber dado una instrucción, la instrucción que ustedes han tenido y valoren mucho esa instrucción que ustedes han tenido. No solamente en cuanto al tiempo que han dedicado ustedes, llevan ya 2 años estudiando la Biblia, estudiando con nosotros, sino también para con Dios y para lo que hemos hecho. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender de que cuando vamos a llamar a alguien que nos acompañe en el ministerio, hay que tener en cuenta estos requisitos. Ya sabemos, marido de una sola mujer, y también es importante que sea irreprensible, también sobrio, prudente, que sea apto para enseñar, decoroso, hospedador y es pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro. Y es muy importante el versículo 4, que gobierne bien su casa, porque como gobierna su casa, sí va a gobernar la iglesia. Entonces, si en su casa es un desastre con la economía, en la iglesia va a ser peor, porque va tal vez a usar las ofrendas como dinero de bolsillo y no las va a usar para lo que es, para la iglesia. Y una vez más les animo que cuando una vez tengamos hermanos que nos están ayudando en el ministerio, que sean fieles a la palabra de Dios. Vamos a buscar, por favor, Santiago 1:8. ¿Qué nos enseña Santiago 1:8?
Sergio. Y buenas noches, hermano, bienvenido. Gracias, pastor. Buenas noches. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Muy bien. Entonces necesitamos que el líder sea una persona emocionalmente estable, no de doble ánimo. Porque lo que es de doble ánimo, hoy está contento, mañana está triste, y eso lo va a transmitir a la iglesia. Y eso hace que traiga divisiones. Entonces aquí vemos el primer consejo que nos enseña la Biblia. ¿Cuáles prácticas dentro de la iglesia puede traer divisiones en la congregación? La primera práctica, escoger hermanos para el ministerio que no tienen los dones. Esto es muy importante. Dios da diferentes dones y en el capítulo que sigue vamos a estudiar eso. Uno es para la predicación, otros para la enseñanza, pero otros tienen dones de mayordomía con las ofrendas, otros tienen dones de ayudar a limpiar, otros tienen dones de evangelista, otros tienen dones de visitar enfermos. Hay muchos dones y necesitamos saber a quién usar. Y muchas veces, otra vez, tengamos cuidado. No vamos a poner a un amigo sencillamente porque es mi amigo, ¿cierto? Y eso va a traer muchos problemas. El otro punto que necesitamos ver acá es que también puede traer problemas dentro de la congregación, o sea, prácticas que nosotros podemos implementar en la iglesia. Es cuando se crean ministerios en la iglesia que no están conectados con la misión de la misma. Recuerden, ¿cuál es la misión de la iglesia? Llevar el evangelio, cuidar el evangelio, esa es la misión. Pero entonces nosotros decimos, es que a mí me gusta que todo el mundo trabaje. Y como a mí me gusta que todo el mundo trabaje, entonces, ¿qué quiero yo? Que todos puedan servir en diferentes maneras. Si usted empieza a crear ministerios, como si uno fuera un político, creando este ministerio, haga esto, y cuando usted menos piensa, como no tuvimos en cuenta los dones, las capacidades de los hermanos, pues eso va a traer divisiones, van a traer problemas. Entonces, ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué él hizo aquello? Y cuando usted se va a dar de cuenta su ministerio en qué está quedando, su ministerio está quedando en solucionar los problemas del día a día, de los choques entre las personas que están sirviendo. Entonces, necesitamos cuidarnos de esto. También trae problemas prácticas de no prestar atención a la forma de tomar la Santa Cena y por eso la lectura de esos dos documentos. Muchos grupos, y otra vez, Jesús dice, tomen eso todas las veces que quieran en memoria de mí, pero muchos grupos ni siquiera toman la cena frecuentemente. O hay otros que no le prestan atención a los elementos. Hay otros que no le prestan atención quién puede administrar la cena, quién sí, quién no. Y cuando hablamos de quién la puede administrar es porque estamos pensando que el culto de adoración se haga todo decentemente y con orden. No que vamos a administrar la Santa Cena y todos empezamos a mirarnos las caras y ver, bueno, ¿quién va a dar la Santa Cena? No, pues ya sabemos quién lo va a dar. Entonces, muchas veces hay mucho desorden, o puede haber desorden en la manera de tomar la Santa Cena, porque no le damos ni la importancia espiritual, ni tampoco lo que hay que hacer en cuanto a lo que leímos, la consagración, el separar las especies, la invitación para tomar la Santa Cena, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces estas prácticas pueden traernos muchas más diferencias. Y lo último, hacer actividades que traen celos y contiendas dentro de los hermanos. Si ustedes recuerdan, ¿cuál era el problema de los corintios? Era una comida ágape. Entonces los ricos pasaban primero y ellos se embriagaban y los pobres, pues, ¿qué les pasaba a los pobres? Pues tenían que comer lo que les sobraba, porque los ricos consumían todo, consumían el pan, se embriagaban, y eso no era lo que el Señor Jesús
quería que hiciera. Por eso pensemos en algunas prácticas como hay iglesias que tienen el tema de poner a bailar los jóvenes, de poner a bailar a los niños dentro del culto. Pues esto es una diáfora, la Biblia no lo manda ni lo prohíbe, pero cosas como esas puede traer problemas a los hermanos, a la iglesia, decir, ah, es que mi hija baila mejor que la suya, es que mi hijo baila mejor que el mío. También cuando hay ayuda social, cuando nosotros empezamos, y es muy bonito ayudarnos como hermanos, pero también hay que saber que hay límites para las ayudas. Entonces es muy bonito, muchos usan la canasta del amor, o sea que cada domingo llevan papas, llevan verduras, llevan algo y lo comparten con aquel que está más necesitado. Pero a veces se abusa. A veces hay hermanos que dicen, no, pues yo no voy a comprar comida esta semana porque en la iglesia está la canasta del amor. Y entonces viene ese hermano pensando y luego hay otro hermano que también está pensando igual y cuando llegan a la iglesia hay un problema para poder partir una papa en dos. Entonces ya van a haber problemas por eso. Entonces hay que ser muy sabios en cuanto a esto, cómo ayudar al hermano que necesita. Y la mejor manera a veces es no hacer tanto ruido de que se le está ayudando. Por eso muchas veces usamos de que el hermano pues va a decir, mire, yo tengo un problema, voy a ver si la iglesia me puede ayudar. Y el sembrador pues va a decir, mire, hay un hermano o hay una hermana o hay una familia que tiene problemas económicos, si alguien puede ayudar con esto, por favor, me lo trae a mí o me lo hace saber. Y uno puede servir de mediador para llevarle eso a esa persona, para que nadie sepa lo que aprendemos, que la mano derecha no se dé cuenta que hace la izquierda. Entonces hay métodos que podemos hacer la ayuda social y otra vez sabemos que la ayuda social no es un puente para el evangelismo, que es el puente para el evangelismo, la misma palabra de Dios. También tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de no estar visitando siempre las mismas personas, porque muchas veces caemos en esto. Caemos en que solamente estamos con una familia, solamente estamos con un solo grupo y eso en oportunidades trae muchos celos. Y eso, como el pastor no sale de la casa de Juan Fulano, como el pastor no sale, no más habla con esta familia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas prácticas que hay en el grupo sembrador, de que eso no vaya a traer ni cargas, ni vaya a traer celos y contiendas en los hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Hola, aquí estoy nuevamente. ¿Qué Espero que no más, se me hermano? caiga. ¿Cómo estás? Sí, espero que no se me caiga esta vez el conexión. Qué bien, sí, bienvenido. Bueno, sí, quería decirte algo por allí. No sé si es bueno agregarle algo allí. Ya usted lo dijo muy completamente. También podemos agregar los falsos conceptos de liderazgo, ¿no? No sé si como yo entré muy tarde, no sé si lo mencionó, el falso concepto del liderazgo, que hay muchos líderes que tienen otra forma de pensar, que no que no se cumple en la doctrina, en la bíblica. Los intereses personalistas, pastor. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero ser líder porque me quiero ganar una platica, voy a comprarme un carro o voy a comprar, o con esto yo voy a hacer mercado. También, como usted lo dijo, el celo carnal o el falso celo, ¿sí? Las aspiraciones de liderazgo insatisfechos. Hay unos hermanos por ahí que querían ser líderes y no pudieron. Y eso están a ellos allí molestos. Eso también crea división. Y así sucesivamente, mi pastorcito. Muy bien, hermano, muchas gracias. Y ya sabemos que hay que tener juicio cristiano, hay que tener sabiduría para poder hacer las cosas que vamos a hacer.
que a veces nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar. Y de ahí vamos a aprender. Pero por eso es bueno que ustedes se conozcan entre ustedes. Y uno de los objetivos del trabajo en grupo es eso, de que si alguien tiene una experiencia y quiere preguntar, o puede preguntar a otro que tal vez ya lo vivió. Y como les digo, nosotros, el equipo que tenemos con Academia Cristo, con las iglesias que apoyan, pues siempre trabajamos juntos, estamos en diferentes países, pero hay reuniones que estamos todos, pero a veces cuando uno necesita hacer algo, pues uno pide consejo. Ve, yo pienso hacer esto. Y cualquier hermano dice, no, esto ya lo hizo aquel pastor, háblate con ese pastor. Y uno va y pregunta al pastor, ve, escuché que tuviste una experiencia con esto, ¿cómo te fue? Y el pastor nos puede decir, sí, nos fue muy bien. No, nos salió todo muy mal. Es mejor no hacerlo. Y entonces uno ya sabe, ¿cierto? Como decimos, guerra avisada no mata soldados. Benjamín. Gracias, hermano Henry. Bueno, en realidad, como todo en la vida, no, pues, no se las sabe todas, ¿no? Considero muy importante, tenemos la bendición del internet, del WhatsApp, etcétera. Los consejos de parte, especialmente suyos y de todo el grupo humano de Academia Cristo. Pienso que es algo que eso nunca se puede descartar, ¿cierto? Teniendo incredulidad de la buena voluntad humana. Y con respecto a ello, voy a leer el Salmo 119, versículo 63, palabra de Dios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Antes creí en el ser humano y ahora creo en Cristo, pero la palabra de Dios me dice por medio de la fe que en el corazón de mis hermanos hay bondad y generosidad. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos la última pregunta para esta noche. Recuerde que hoy vamos a ver las tres primeras preguntas, porque las 4 y las 5 de lo que ustedes escribieron. Y una vez más, doy gracias a Dios por ustedes. Han explicado bien. Si no les escribí sugerencias, es porque el documento está bien escrito. Y es muy importante, porque recordemos que ¿qué queremos? Que cada vez vamos desarrollando ese don de escribir, de analizar, de aplicar bien la ley y el evangelio. Ahora, ¿por qué una congregación cristiana tiene debilidades y diferencias? Pues primero porque está conformada por santos pecadores y necesitamos aprender a usar este término. Pues ya sabemos, somos santos por la obra de ¿quién? Por la obra de Cristo. Por Él somos nosotros santos. ¿Cómo nos ve el Padre en los cielos a través de Jesús? Santos sin pecado, pero a la vez pues pecamos, todavía estamos en este mundo, todavía tenemos nuestra carne pecaminosa, tenemos nuestro orgullo pecaminoso, y esta carne y este orgullo pecaminoso nos hace caer en muchos pecados. Pero tenemos la diferencia de que no practicamos el pecado, sino que pecamos por debilidad. Entonces, ¿por qué en una congregación cristiana tiene debilidades y deficiencias? Porque las congregaciones no están hechas de personas perfectas. Recuerden que vamos a encontrar en el cielo. En el cielo vamos a encontrar mentirosos, borrachos, peleadores, gritones, adúlteros. Lo que no vamos a encontrar en el cielo son incrédulos. Y la iglesia es un hospital de pecadores. Por eso cuando alguien les diga dentro del grupo, ¿usted por qué no va? Y empieza a criticar la vida de los demás. Ah, es que yo no voy porque es que Julanito de tal. Es que Sutanito de tal. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Con esos pensamientos fariseos. La iglesia es un hospital de pecadores. Así como usted y yo tenemos necesidad de estar en la iglesia, muchos otros tienen esa misma necesidad.
Entonces, como está conformada por personas pecadores como nosotros, pues el pecado hace que tengamos problemas. Y nosotros como líderes, pues hay que tratar de cuidarnos de no ser parte del problema. Y empezamos de que nada nos gusta, de que a todo le vemos un pero, de que todo es un problema. Y cuando tenemos esa actitud, pues es bueno pues analizar bien si estoy sirviendo a la iglesia del Señor como Él quiere que le sirvamos, o mejor me hago a un lado. Porque muchas veces ya empezamos a creernos que podemos vivir sin Dios. Y todos nosotros necesitamos estar en la iglesia. Por eso Jesús dice muy sabiamente, cuidado con ser piedra de tropiezo. Si somos piedra de tropiezo, ¿qué dice Él? Pues nos vamos a amarrar una piedra grande y que nos tiren al fondo del mar. Y es lo que nosotros necesitamos cuidarnos, no ser piedras de tropiezo. Además de esto, pues aprendemos con esta pregunta de que muchas veces hay falta del conocimiento de las escrituras. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos, de que ustedes no se queden con lo que aprendieron en Academia Cristo, no se queden con lo que aprenden cuando estamos estudiando juntos. Yo también estoy aprendiendo mucho al lado de ustedes. Cuando leo sus respuestas, cuando leo lo que ustedes exponen, cuando escucho lo que ustedes dicen, pues todas esas notas a mí me sirven para clases en el futuro y aún para esta clase. Pero eso a qué nos anima, a que constantemente estemos estudiando la Biblia, constantemente estemos estudiando el catecismo, ¿sí? El catecismo es muy importante mantenerlo ahí. Y hoy en día, pues con estos aparatos podemos tener el catecismo aquí en el celular y es fácil poder checar, buscar y ir aprendiendo cada vez más preguntas, más versículos bíblicos, pero otra vez, no es solamente aprenderlo, sino saber usar y aplicar la ley y el evangelio en el momento indicado. También uno de los problemas de que una iglesia tiene debilidades y deficiencias es no ser confesional. Recuerde que las confesiones tienen tres propósitos. El primer propósito de las confesiones es defender. ¿Qué vamos a defender? La doctrina bíblica. El segundo propósito de las confesiones es enseñar. ¿Qué vamos a enseñar? La doctrina bíblica. Tercer propósito de las confesiones es mostrar que usted y yo somos uno, de que somos hermanos en la fe. Por eso, cuando hay problemas en la iglesia, cuando hay dificultades, pues es bueno ir también a las confesiones, porque las confesiones luteranas son el resultado también de esos problemas que había. Felipe Melanchthon fue la mano derecha de Martín Lutero. Y Felipe Melanchthon fue aquel que escribió la Confesión de Habsburgo. La Confesión de Habsburgo, que fue escrita en 1530, fue el documento que presentaron los luteranos de esa época a Carlos V, diciéndole: nosotros somos luteranos confesionales, esta es nuestra fe. Pero en esa Confesión de Habsburgo, ¿qué estaba expresada? Pues ¿por qué no eran católicos romanos? ¿Por qué no se sometían al Papa? ¿Por qué no habían indulgencias? ¿Quién es el Dios Trino? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y si nosotros somos juiciosos leyendo las confesiones, y recuerden que les recomendé descargar el libro de la Fórmula de Concordia, pues es muy importante que cada vez vamos a ir leyendo más y leyendo más. Y hay un problema, pues las confesiones nos ayudan a resolverlo. Entonces, alguien dice: yo no creo en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Y usted dice: ¿cómo voy a poder explicar más a esta persona? Pues si usted va a las confesiones, cuando usted las lee, las estudia, te vas a dar de cuenta que hay otra manera de explicar qué es lo que pasa en la Santa Cena. Miren el documento que ustedes leyeron, ¿sí? Es algo, es un misterio que no podemos entender.
Y hay muchas doctrinas que son un misterio, como la Trinidad, como las dos naturalezas de Cristo. Entonces hay muchas maneras de poder explicar eso. Entonces es muy importante, mis hermanos, el ser ¿qué? Confesionales. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Pues ustedes aquí en el seminario van a pasar por un curso que pues no se va a llamar simbólica, se va a llamar las confesiones, pero realmente la simbólica son las confesiones de fe. Y otra vez, pues supongan que esta es la confesión de fe y esta es la Biblia y esta es la Biblia, entonces la Biblia va a estar por encima de la confesión de fe. Siempre la Biblia está por encima. La confesión de fe es la manera de explicar y enseñar la Biblia y defender la Biblia. Y otro punto que es muy importante que podamos nosotros, una vez más, siempre estar trabajando con los líderes como iglesia, es siempre hablar de la misión de la iglesia. ¿Por qué pongo este punto acá? Porque muchos creen que la iglesia es un club. ¿Quién va a la iglesia? ¿Quién viene a la iglesia? ¿Quién invita a la iglesia? Al que me cae bien. ¿De acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó? Pues amar al que nos ama es muy fácil. Ama al enemigo. Es lo que Jesús quiere, es lo que Él nos manda. Entonces, cuando nosotros tenemos claro qué es la misión de la iglesia, de que es trabajar con todos nosotros que somos pecadores, desde el líder, el pastor, hasta el último que se sienta en la silla de atrás. Pues la misión de la iglesia siempre la vamos a tener clara. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicar la ley y el evangelio, salvar almas. ¿Para qué están estudiando ustedes? ¿Por qué yo estudio la Biblia? ¿Por qué estoy acá con ustedes? ¿Cuál es nuestro propósito? Salvar almas. No hay un propósito más. Por eso siempre hay que estar trabajando cuál es la misión de la iglesia, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro empeño en todos estos temas. ¿Preguntas, comentarios hasta acá? Muy bien, mis hermanos. Y es lo que tenemos preparado para esta noche y de nuevo doy gracias a Dios por ustedes. He leído lo que ustedes escribieron y de nuevo, si no han encontrado un comentario en su WhatsApp, en sus temas, Pastor, es porque estamos bien. Sí, Eduardo, perdón, disculpe, yo quería hacer una pregunta. claro que sí. Y sabemos que el tema de los diezmos, evidentemente no es un tema obligatorio, es un tema que se hace por gratitud. ¿Vamos a tener alguna orientación con relación a eso también durante el curso, durante el seminario? Porque sabemos que esto es bíblico de alguna manera y obviamente las iglesias consagradas dan diezmo, pero es un tema muy álgico que también hay que manejarlo según la sana doctrina. ¿Vamos a tener orientación con relación a eso también? Primera de Corintios capítulo 16, y es la última clase que vamos a tener de este tema, vamos a hablar de eso, de las ofrendas y cómo animar al Gracias, pastor. grupo sembrador para dar las ofrendas con frecuencia, porque con las ofrendas el mismo grupo sembrador va a ir creciendo y también pues, se pueden hacer muchas actividades. ¿Bien? ¿Alguien más? Gracias. Muy bien, entonces invitamos a Luis para que nos despida con oración, por favor. Gracias, pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor, gracias te damos, Señor, por esta noche y por todas las cosas que hemos logrado durante el día. Tú eres el único, Señor, que lo puedes hacer. Gracias también por el final de esta clase. Gracias también por tu hijo, Henry, que lo tenemos aquí para darnos la tutorial de estas enseñanzas. Consérvalo y protégelo, Señor. Igual que todos nuestros compañeros que están en todas las partes de Latinoamérica. Vaya, para ellos, bendícelos, Señor, y protégelos.
y cuídalos en esta noche y que tengan un sueño descansador. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Feliz noche. Amén. Amén. ¿Puedes despedirte? Bueno, gracias por darme el micrófono. Sí, bueno, he tenido problemitas aquí con la aplicación, pero bueno, aquí para adelante, como Claro que siempre, sí. sí. Entonces, bueno, tratar de cumplir lo más posible que sea. Y bueno, feliz fin de semana para todos. Y el próximo lunes pues tendremos la 7ª lección y bueno, espero que la tengamos más pronto que tarde. Gracias, pastor. Gracias a su familia. Gracias a todos. Amén. Hasta luego. Bye, bye. Eduardo. Bendiciones a todos. Gracias, pastor, siempre por las enseñanzas. Doy gloria a Dios por mis hermanos y siempre el mejor momento del día y de la semana es cuando estoy con ustedes en Cristo Jesús. Gloria a todos. Bendiciones. Benjamín. Gracias, hermano Henry, por tener esta bendición de las clases. La fe es el instrumento otorgado por Dios y estar aferrados a Jesús es nuestro propósito de vida. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Lester. Sí. Buenas noches, gracias. Las bendiciones. Sergio. Sergio. Sí. Primero que nada, darle las gracias a nuestro Padre Celestial por poder reunirnos hoy día y aprender algo tan importante como el don de los espíritus y saber distinguir y no cometer errores ni falencias siendo líderes y no siendo piedra de tropiezo. Y eso, gracias a nuestro Señor y gracias al Espíritu Santo que nos da el entendimiento para poder discernir bien la Escritura y poder llevar a cabo el propósito que Él tiene de llevar a conocer el Evangelio a las personas. Y sé, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Un fuerte Muy bien. abrazo y bendiciones para todos. Mi hermano, Dios les bendiga y seguimos en contacto. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao.